Las reuniones familiares suelen ser escenarios de recuerdos, risas y anécdotas que se repiten año tras año, como si el tiempo fuera un círculo interminable. Sin embargo, aquella noche en casa de mi hijo Nicolás, el ambiente tenía un matiz distinto. Había algo en la forma en que me observaba, en esa sonrisa demasiado ensayada, demasiado amplia para ser sincera, que encendió una vieja alarma dentro de mí. Los años no me habían hecho más ingenua. Al contrario, cada arruga en mi rostro era testimonio de lecciones aprendidas a base de golpes y desengaños. La cena era en teoría una celebración, una simple velada en familia para compartir una paella que Nicolás había prometido preparar con sus propias manos. Eso decía al menos en la invitación que me envió, escueta, por mensaje de texto. Nada de llamadas, nada de esa calidez que solía tener cuando era un muchacho, y me llamaba cada domingo para preguntar cómo había amanecido su madre. Ahora, un simple cena en casa, martes a las 8. ¿Te esperamos? Era suficiente para cumplir con la formalidad. Cuando llegué, la casa me recibió con ese aire de revista que siempre me había parecido incómodo. Todo estaba perfectamente colocado, como si cada flor en el jarrón hubiera sido medida con regla, como si cada cojín en el sofá hubiera pasado por un comité de aprobación. Esa casa, esa fachada, era también en buena parte obra mía. Aunque Nicolás prefería olvidar ese detalle. Después de todo, ¿qué madre no haría lo que fuera por su hijo? 17 años trabajando como profesora de historia, dando clases nocturnas en la universidad local, más otros 8 años asesorando a pequeñas bibliotecas comunitarias, habían financiado más de lo que a Nicolás le gustaba admitir. El recibimiento fue cordial, casi mecánico. Su esposa, Valeria, me saludó con 2 besos en la mejilla, como si estuviéramos en un cóctel de empresa. Nicolás, por su parte, me abrazó de forma breve, fugaz, como quien cumple un trámite. «Qué gusto verte, mamá», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Algo en su tono me recordó a los discursos que daba cuando trataba de convencer a inversores para su última startup de marketing digital. Otra de esas ideas brillantes que se evaporaban en cuanto tocaban la realidad. El salón estaba lleno de gente, amigos, colegas, algunos vecinos, y entre todos ellos, la figura de mi nieto Santiago, con sus 15 años recién cumplidos, destacaba como un faro de sinceridad en medio de un mar de apariencias. Fue él quien me regaló la primera sonrisa auténtica de la noche, corriendo a prestarse a abrazarme como solía ser de niño. «Abuela, por fin llegaste. Guardé un pedazo de tortilla solo para ti», me susurró al oído, como si compartiéramos un secreto. Su cariño fue un bálsamo en ese instante. En la cocina, Nicolás mezclaba cócteles con la destreza de quien ha practicado más para impresionar que por pasión genuina. Copas de cristal fino, limones perfectamente cortados, hielos de forma esférica. Todo era demasiado perfecto. Y entonces, al pasarme una de esas copas, sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que no me gustó. Su pulgar acarició el borde del vaso de manera distraída, pero sus labios apretados decían más de lo que sus palabras hubieran podido expresar. Valeria, a su lado, desviaba la mirada al suelo, su sonrisa congelada en una expresión que había visto antes, la de alguien atrapado en un juego que ya no controla. No dije nada, simplemente acepté la copa con una sonrisa serena, agradeciendo como si no hubiera notado la rigidez de los gestos, la tensión apenas disimulada en la comisura de los labios de mi hijo. La profesora de historia dentro de mí había aprendido a leer entre líneas, a detectar las omisiones y los silencios más elocuentes que cualquier discurso. Mientras brindábamos, observé detenidamente la copa, su color ámbar brillante, el ligero aroma a canela y jengibre que intentaba disfrazar, un fondo más químico, más áspero. Y fue entonces cuando lo supe. No tenía pruebas, pero la certeza era tan densa como el aire que nos rodeaba.
Nicolás había preparado esa copa para mí con una intención que iba más allá de la simple cortesía. Algo se había colado en la bebida, algo que no estaba en la receta original. No hice escándalo. Simplemente esperé el momento adecuado, y con la misma calma con la que había solucionado conflictos estudiantiles durante años, me acerqué a Valeria. «Querida, permíteme ayudarte con los aperitivos», le dije. Y en ese breve desvío de atención, intercambié mi copa con la de Nicolás. Un movimiento simple, casi imperceptible, pero con consecuencias que ninguno de los presentes podría anticipar. La cena continuó como si nada. Conversaciones superficiales, risas forzadas, brindis vacíos de contenido. Pero yo, en mi interior, estaba preparando las piezas de un tablero que Nicolás creía controlar. Sabía que la verdad tiene una forma particular de salir a la luz, y esa noche no iba a ser la excepción. Cuando el primer sorbo pasó por sus labios, observé con atención. Al principio nada. Luego, un leve parpadeo, una fracción de segundo, donde la seguridad de mi hijo vaciló. La velada apenas comenzaba, pero el verdadero espectáculo aún estaba por desatarse. El cambio en el semblante de Nicolás fue sutil, pero inconfundible. Un ligero temblor en las manos al dejar la copa en la mesa. Un parpadeo lento que parecía intentar aclarar una visión repentinamente nublada. Ningún invitado notó la diferencia. Después de todo, en aquella casa las apariencias eran una armadura, demasiado pulida como para dejar ver las grietas. Valeria se mantuvo en su papel, charlando animadamente con un grupo de amigos, pero yo vi el destello de alarma en su mirada cuando sus ojos se posaron brevemente en Nicolás. Sabía. Quizá no los detalles, pero en el fondo, Valeria intuía lo mismo que yo, que su marido había cruzado una línea esa noche, una de la que sería difícil regresar. Me mantuve en silencio, saboreando lentamente el vino. Esta vez, auténtico, sin aditivos ocultos, mientras observaba cómo mi hijo, poco a poco, comenzaba a desconectarse de la velada. Su sonrisa tan ensayada se volvía mecánica. Sus respuestas, automáticas. Lo conocía demasiado bien. Había sido yo quien le enseñó a sujetar un lápiz, quien le acompañó en sus primeras lecturas, quien celebró con él cuando consiguió su primera beca, la misma que yo había complementado con horas extras en la biblioteca municipal para que pudiera asistir a la universidad. Pero los años, y quizá la ambición, lo habían transformado en alguien diferente. La gratitud se había diluido en un mar de expectativas, donde cada gesto de apoyo se había convertido en obligación, y cada sacrificio en un derecho adquirido. La cena avanzó. Se sirvieron los platos, se sucedieron los brindis, y Nicolás comenzó a mostrar signos más evidentes de desorientación. Su voz, normalmente firme, arrastraba las palabras. Sus gestos, siempre calculados, se tornaban torpes, erráticos. Cuando intentó levantar su copa para proponer un brindis por la familia, sus dedos fallaron en el agarre, y el cristal se volcó, derramando el contenido sobre el mantel de lino que yo misma había regalado a Valeria el año de su boda. La conversación se congeló. Todos miraron a Nicolás, algunos con preocupación, otros con esa incomodidad que produce el error ajeno en entornos donde la perfección es norma. Valeria se apresuró a minimizar la situación, bromeando sobre el cansancio de tanto emprender, pero su sonrisa temblorosa la delataba. Santiago, sentado a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa. Su joven intuición le había advertido de que algo estaba fuera de lugar, aunque no supiera aún descifrar el qué. Le devolví el apretón con suavidad, un gesto silencioso de complicidad. Esa noche estaba aprendiendo una lección que ningún libro podría enseñarle. Entonces, la atmósfera se rompió del todo. Nicolás intentó ponerse de pie para dirigirse a los invitados, pero sus piernas,
incapaces de sostener la imagen de éxito que tanto se había esmerado en construir, cedieron bajo su peso. Tropezó con la silla, tambaleándose hacia atrás, y solo la rápida intervención de uno de sus amigos evitó que se desplomara por completo. El silencio fue sepulcral. Los murmullos comenzaron. Las miradas inquisitivas se cruzaron. Valeria palideció. Yo, por mi parte, mantuve la serenidad que había cultivado durante años de desafíos silenciosos. Sabía que aquel momento era solo el principio. «Creo que necesitas sentarte, hijo», dije con la voz firme pero baja, lo suficientemente clara para que todos la oyeran sin parecer una recriminación. Nicolás intentó protestar, pero las palabras se le enredaron en la lengua. Al final, asintió, dejándose caer en la silla como un actor que olvida su guión en medio del escenario. Vi entonces, en su mirada vidriosa, el destello de pánico. Ese pánico que solo se siente cuando la máscara empieza a resquebrajarse y la verdad amenaza con salir a flote. No hubo más brindis. No hubo más discursos. La cena continuó. Sí, pero con la tensión densa de las cosas que no se dicen, de las preguntas que flotan en el aire sin atreverse a ser formuladas. Cuando los últimos invitados se despidieron con sonrisas forzadas y abrazos fugaces, quedamos solo nosotros, Nicolás, Valeria, Santiago y yo. Era el momento de poner las cartas sobre la mesa. Pero antes, me permití un respiro. Mientras Valeria ayudaba a su esposo a recostarse en el sofá, fingiendo que se trataba de un simple mareo pasajero, me dirigí a la cocina con Santiago, quien no apartaba sus ojos inquisitivos de mí. «¡Abuela!», dijo al fin, con esa valentía infantil que tanto admiraba en él. «¿Qué le pasa a papá?». Lo miré con ternura. No era justo que a su edad tuviera que enfrentar realidades tan crudas, pero también sabía que subestimarlo sería negarle la oportunidad de aprender algo esencial. «A veces, hijo, las personas se enredan en sus propias mentiras», respondí. «Y cuando eso pasa, la vida les da un empujón para que enfrenten la verdad. No mentí, solo omití detalles. No era el momento de decirle que su padre había intentado drogarme, que la copa que ahora causaba su malestar había sido originalmente preparada para mí como un intento burdo de debilitarme, de mostrarme vulnerable ante todos. No era el momento. Pero lo sería. Y ahora que estamos llegando a este punto de la historia, quiero hacerte una invitación especial. Si esta historia te está atrapando, si te hace reflexionar, te pido que te suscribas al canal. No por compromiso, sino porque aquí contamos historias que van más allá de lo superficial. Historias que, como esta, podrían ser la tuya, la de tu familia, la de cualquiera que ha tenido que levantar la voz con dignidad. Y ya que estás aquí, quiero pedirte algo distinto. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido que mantener la calma en medio de una situación injusta. No me interesa un simple sí o no. Quiero saber cómo te sentiste, qué aprendiste, porque esta historia, en el fondo, también es un espejo donde todos nos reflejamos. El silencio que quedó en la casa después de la cena era más elocuente que cualquier discusión. Nicolás seguía en el sofá, con la mirada perdida, murmurando frases sin sentido mientras Valeria intentaba recomponer la fachada con gestos torpes, acomodando cojines, recogiendo copas, como si al ordenar el espacio pudiera también ordenar el desastre emocional que acababa de desencadenarse. Yo observaba en silencio. No había prisa. La verdad tiene su propio ritmo, y aquella noche no sería la excepción. Santiago se mantuvo cerca de mí. Su instinto le decía que algo importante estaba a punto de revelarse. Era su manera de aprender, de crecer, aunque fuera a través de las grietas de su propia familia. «Mamá», dijo Valeria al fin, rompiendo la tensión. «Nicolás ha tenido una semana difícil, mucho estrés en la oficina, nuevos proyectos,
demasiadas responsabilidades. Asentí despacio, dándole espacio para que continuara con la narrativa que había preparado. Sabía que era una excusa, un último intento de maquillar lo evidente. No la culpaba. En muchas ocasiones, yo misma había preferido creer en versiones edulcoradas de la realidad para evitar afrontar dolores más profundos. «Entiendo, Valeria», respondí con calma. «Pero me temo que esta noche no fue solo el estrés». La miré fijamente, y en su expresión encontré la confirmación de lo que ya sospechaba. Sabía que Nicolás había cruzado una línea. Tal vez no los detalles, pero sí la esencia de su acto. «¿Quieres decirme que estaba en esa copa?», pregunté con la suavidad de quien ofrece una última oportunidad de sinceridad. Valeria bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban con el borde del mantel, buscando en ese gesto una fuga que la rescatara de la incomodidad. «Solo quería hacerte una broma, mamá. Algo inofensivo. Nicolás pensó que sería gracioso verte un poco desinhibida. Como un juego». La palabra juego resonó en mis oídos con un eco amargo. ¿Cuándo se había convertido en un juego intentar humillar a tu propia madre? ¿En qué momento la complicidad familiar se había transformado en un arma? Un juego que terminó afectando a Nicolás. Veo, dije sin alzar la voz. Y me pregunto, Valeria, si la situación hubiera sido la contraria, si yo fuera la que estuviera balbuceando en ese sofá, ¿estarías justificando igual la broma? No hubo respuesta, solo un suspiro largo, cargado de derrota. Santiago, que había seguido la conversación con la atención de quien sabe que está presenciando algo importante, se acercó a su padre, le colocó una mano en el hombro, con esa mezcla de ternura y decepción que solo los hijos saben expresar cuando descubren la vulnerabilidad de sus padres. «Papá, ¿por qué hiciste eso?», preguntó con una franqueza desarmante. Nicolás alzó la vista con esfuerzo. Sus ojos vidriosos luchaban por enfocar el rostro de su hijo. Durante un segundo, creí ver al niño que había sido, al muchacho que venía corriendo a mis brazos después de sus partidos de fútbol, orgulloso de cada logro, buscando siempre mi aprobación. «Solo era una broma, Santi», musitó, «una tontería». Pero el daño ya estaba hecho. La brecha que había comenzado como una grieta ahora era un abismo, no solo entre Nicolás y yo, sino también entre él y su propio hijo. Decidí no alargar la agonía de esa noche. Me levanté con la dignidad que me había acompañado durante mis años como profesora, como madre, como mujer que ha sabido levantarse tras cada caída. «Valeria, Santiago, creo que es momento de retirarme. Gracias por la cena». El trayecto hasta la puerta fue acompañado por un silencio pesado, denso, solo roto por el eco de mis pasos sobre el suelo de mármol. Antes de salir, me detuve. «Nicolás, la vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cuentas. Esta noche, sin quererlo, has aprendido eso». Y con esa frase, cerré la puerta suavemente detrás de mí. La noche afuera era serena. El aire fresco contrastaba con la atmósfera cargada que había dejado atrás. Mi auto, un modesto hatchback que había comprado al contado con años de ahorro, me esperaba con la misma paciencia de siempre. Al encender el motor, me permití un instante para respirar profundamente, para soltar la tensión que había sostenido durante toda la velada. No era tristeza lo que sentía. Era una mezcla de decepción y liberación. Decepción por la traición de mi hijo, pero también liberación por haber enfrentado la verdad sin perderme en el escándalo. Mientras avanzaba por las calles tranquilas de mi barrio, mi mente ya comenzaba a ordenar los pasos a seguir. Las finanzas, como siempre, serían la clave. No era la primera vez que Nicolás se dejaba llevar por la soberbia de creerse autosuficiente, pero esta vez las consecuencias serían reales. Y en medio de esos pensamientos,
Recordé a Santiago, su mirada, su pregunta, su decepción contenida. Él merecía una oportunidad diferente. Y esa noche, en el fondo, había sido una lección para él también. Llegué a casa con la sensación de haber cerrado un ciclo. Mi pequeño departamento, adornado con recuerdos sencillos, me recibió con la calidez de lo auténtico. Allí no había ostentación, no había máscaras, solo la esencia de una vida construida con esfuerzo y honestidad. La noche era joven, pero yo estaba exhausta. Me preparé una taza de té de menta, un ritual que había mantenido durante años, y me senté junto a la ventana, observando la ciudad en su ritmo pausado. Sabía que las próximas semanas no serían fáciles. Nicolás, en su orgullo herido, buscaría justificar lo injustificable. Pero esta vez, las cifras no mentirían. Las cuentas hablarían por sí mismas. Y yo, como siempre, estaría preparada. Mañana sería otro día. Uno en el que las consecuencias comenzarían a tomar forma. Pero por hoy, bastaba con saber que había reclamado mi voz. Y eso, por sí solo, era suficiente. El amanecer llegó, con la precisión de siempre, pero aquella mañana algo en el aire era distinto. No era la ciudad la que había cambiado, era yo. Durante años había aceptado silenciosamente las migajas de reconocimiento de Nicolás, convencida de que el amor de madre era incondicional, incluso cuando se confundía con servidumbre emocional. Pero esa noche, al ver a mi hijo tambalearse, víctima de su propia trampa, comprendí algo esencial. El respeto no se hereda, se exige. Con el primer café humeando en la taza de cerámica que mi nieto me había regalado en su último cumpleaños. Torpe, con las letras chuecas, pero más valiosa que cualquier vajilla de lujo, me dispuse a ordenar las piezas del tablero. La realidad financiera de Nicolás era más frágil de lo que él mismo se atrevía a aceptar. Y aunque había aprendido a vivir de apariencias, las cifras en las cuentas no entienden de orgullo. Durante los últimos 12 años, había sido yo quien sostuvo en silencio esa fachada. No con grandes gestos, sino con depósitos mensuales a una cuenta fiduciaria creada específicamente para cubrir sus excesos. La hipoteca de su casa de diseño, los cursos de liderazgo a los que asistía para mejorar su red de contactos, incluso las remodelaciones constantes de su cocina, esa misma donde intentó envenenarme con una copa adulterada. Todo estaba documentado, no por desconfianza, sino porque la historia me había enseñado que los números siempre cuentan la verdad cuando las palabras fallan. Cada transferencia, cada pago, cada rescate económico disfrazado de préstamo familiar estaba debidamente archivado en carpetas que dormían en mi escritorio. Mientras revisaba esos documentos, una idea comenzó a tomar forma. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, de enseñarle, aunque tarde, la lección que la vida se había empeñado en suavizarle a costa de mis propios sacrificios. Tomé el teléfono fijo. Sí, de esos antiguos que Nicolás tanto criticaba por anticuados. Y marqué el número de Javier Montero, mi asesor financiero de toda la vida. Un hombre discreto, de pocas palabras, pero con una eficacia que jamás había fallado. «Buenos días, doña Teresa», saludó con la cortesía de siempre. «¿Cómo puedo asistirla hoy?» «Javier, necesito activar la cláusula de rescisión del fideicomiso de Nicolás». Con efecto inmediato. Hubo una breve pausa. Lo conocía bien. Javier no era de dramatismos, pero tampoco era insensible a la gravedad de ciertas decisiones. «Entendido», respondió finalmente. «¿Desea que también suspendamos las transferencias programadas para los proyectos de inversión?» «Todas», confirmé. «Excepto el Fondo Educativo de Santiago. Eso debe permanecer intocable». Anotó, todo sin objeciones, su profesionalismo intacto. Al colgar, sentí el peso de la decisión caer sobre mí, pero en lugar de pesarme, me fortaleció. Era como si, por fin,
hubiera soltado un lastre que llevaba arrastrando sin darme cuenta. Las horas transcurrieron entre papeles y pensamientos. La Teresa que había sacrificado noches de descanso para que su hijo pudiera asistir a la mejor universidad era la misma que ahora tomaba las riendas para corregir años de complacencia mal entendida, y no lo hacía con amargura. Lo hacía con la serenidad de quien comprende que el amor no debe ser excusa para el abuso. Hacia el mediodía, un mensaje en mi móvil rompió el silencio. Era de Valeria. «Mamá, Nicolás quiere hablar contigo. Dice que necesita aclarar las cosas. ¿Podrías venir a casa esta tarde?» Releí el mensaje varias veces. Era curiosa la manera en que evitaba mencionar lo ocurrido la noche anterior. No había rastro de disculpa, solo la necesidad de aclarar. Sonreí para mis adentros. La contabilidad emocional también tiene sus deudas, y Nicolás había acumulado demasiadas. Decidí responder con la misma formalidad. «Estoy disponible a las 5, pero esta vez la conversación será clara, sin adornos». A las 4:30 en punto, salí de casa. No era mi intención llegar tarde ni darles motivos para victimizarse. Esta vez, los términos los pondría yo. Cuando llegué, la casa tenía un aire distinto. Ya no era la postal perfecta de revista. Había desorden en las esquinas, rastros de una noche que había dejado más heridas de las visibles. Nicolás me recibió en la sala, con el gesto cansado de quien ha pasado horas buscando excusas. «Mamá, gracias por venir», dijo, intentando sonreír. Valeria estaba junto a él, visiblemente tensa. Santiago, en cambio, se mantuvo en las escaleras, observando con la atención de un testigo imparcial. «No vengo por cortesía, Nicolás», respondí. «Vengo porque es momento de hablar de frente». La conversación comenzó con rodeos, como era de esperarse. Nicolás habló de malentendidos, de intenciones que se interpretaron mal, de dinámicas familiares complejas. Yo lo dejé hablar, sin interrumpir, sin darle la satisfacción de mis reacciones. Cuando por fin guardó silencio, fue mi turno. «Hijo, anoche intentaste drogarme. No es un malentendido, no es una dinámica familiar. Es un acto grave, indigno, que refleja no solo tu falta de respeto, sino también tu incapacidad para asumir tus responsabilidades». El impacto de mis palabras fue inmediato. Nicolás bajó la mirada. Valeria intentó intervenir, pero la detuve con un gesto. «He cancelado el fideicomiso, Nicolás. A partir de este mes, tú y Valeria tendrán que afrontar su realidad económica sin mi respaldo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier protesta. Santiago, desde su posición en las escaleras, asimilaba cada palabra. «¿Pero cómo esperas que paguemos la hipoteca, mamá?», preguntó Nicolás, con la voz quebrada. «¿Qué haremos con las deudas?». «Aprenderás», respondí sin dureza, pero sin concesiones, así como yo aprendí a criar a un hijo sola, trabajando dobles turnos, sin esperar que nadie me rescatara. La verdad se había dicho, sin gritos, sin escándalos, solo con la contundencia de los hechos. Las palabras que acababan de salir de mi boca parecían haber estrellado una piedra en el cristal fino de las ilusiones de Nicolás. Lo vi tambalearse emocionalmente, más desarmado por la verdad que por cualquier sustancia que hubiera ingerido la noche anterior. Era curioso cómo, en ocasiones, la mayor sacudida no venía de un grito, sino de la sencillez de un «a partir de ahora tú mismo». Valeria guardaba silencio, los labios apretados, la mandíbula tensa. Sabía que el castillo de naipes que habían construido juntos, con base en sueldos inflados y apariencias falsas, comenzaba a desmoronarse. Sus proyectos de consultoría de imagen personal eran más fachada que negocio, sustentados por el colchón financiero que durante años había suministrado desde las sombras. «Mamá, entiende», volvió a la carga Nicolás.
No era mi intención herirte. Fue un error de juicio, un momento de debilidad. Pensé que sería gracioso, que todos se reirían. Ahí estaba de nuevo. La minimización. Convertir en broma. Lo que no podía justificar. La evasión como mecanismo de defensa. Lo conocía demasiado bien. Lo había visto hacer lo mismo cuando era adolescente y rompía reglas pensando que el encanto lo salvaría de las consecuencias. Pero esta vez era distinto. Ya no éramos madre e hijo en un regaño escolar. Éramos dos adultos enfrentando las consecuencias de años de omisiones. «Nicolás, no te equivoques», dije manteniendo el tono sereno. «Lo que hiciste no fue una broma inocente. Fue un acto de crueldad disfrazado de chiste. Y más allá de lo ocurrido, es el patrón lo que me preocupa. Años de recibir sin agradecer, de esperar sin dar, de tomar sin preguntar». Santiago, desde las escaleras, bajó lentamente. Su caminar era pausado, pero cada paso sonaba como un veredicto en aquella casa que había vivido demasiadas mentiras. Se acercó a su padre, se plantó frente a él con la entereza de quien, pese a su juventud, entendía más de lo que los adultos querían admitir. «Papá, ¿por qué la trataste así?», preguntó sin rodeos. «Siempre dices que somos una familia, que nos cuidamos. ¿Eso era cuidarla?». Nicolás abrió la boca, pero las palabras no llegaron. La interpelación de su propio hijo le había desarmado de un modo que ni siquiera yo podía lograr. Porque hay verdades que solo los ojos de un hijo pueden reflejar con esa crudeza. Valeria desvió la mirada. Su silencio era un acuerdo tácito. Sabía que no había defensa posible. Decidí no extender más aquella confrontación. No se trataba de humillar. Se trataba de poner límites, de cerrar ciclos. «Voy a dejarlo. Claro, Nicolás. No estoy aquí para rescatarte. No esta vez. Pero tampoco te deseo mal. Lo que quiero es que enfrentes tu realidad, que aprendas, aunque sea a base de tropiezos, que la gratitud no es un lujo, sino un deber». Me levanté. El peso de la conversación se sentía como una losa, pero también había en mí una extraña ligereza, como si, al fin, me hubiera quitado de encima una carga que no me correspondía. Santiago me siguió hasta la puerta. «Abuela, ¿puedo ir contigo?», preguntó en voz baja. «Quiero estar en tu casa un rato». La petición era simple, pero cargada de significado. No era un escape, era una elección. «Claro, hijo», le respondí acariciando su mejilla. «Siempre tendrás un lugar en mi hogar». Valeria intentó protestar, pero la detuve con una mirada. «Un poco de perspectiva le hará bien», le dije. «A todos». Nos despedimos sin ceremonias. Nicolás no volvió a insistir. Sabía que aquella batalla no se ganaba con excusas. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero no incómodo. Santiago miraba por la ventana, absorto, procesando lo ocurrido. Yo respeté su espacio. Aprendí hace mucho que las reflexiones más profundas necesitan silencio para germinar. Cuando llegamos, le ofrecí su lugar en la cocina. Allí, en ese espacio pequeño pero cálido, habíamos compartido tantas tardes de galletas y tareas escolares. Ahora, el contexto era distinto, pero el refugio seguía siendo el mismo. «Abuela», dijo al fin, mientras revolvía el té con gesto pensativo. «¿Tú siempre supiste que papá se aprovechaba de ti?». La pregunta era directa, sin adornos. No merecía menos que una respuesta igual de honesta. «No, Santiago, no, siempre». Hubo un tiempo en que creí que todo lo hacía por ignorancia, por inmadurez. Pero con los años, entendí que no era falta de conciencia, sino una elección. Dejar que alguien más resuelva tus problemas es cómodo, pero eso no lo hace correcto. Asintió despacio. Sus ojos, tan parecidos a los de Nicolás cuando era niño,
Me miraban con una mezcla de admiración y tristeza. «Yo no quiero ser así», susurró. «Y no lo serás», le aseguré. «Porque el simple hecho de que te lo cuestiones ya te hace diferente». Pasamos la tarde entre libros y recuerdos. Le mostré fotos antiguas. Le conté historias de su abuelo, de mis años como profesora, de cómo cada logro que Nicolás había tenido había sido fruto de sacrificios silenciosos. No para victimizarme, sino para darle contexto. Porque la memoria familiar no debe ser solo una galería de triunfos, sino también un mapa de las luchas que nos definen. Esa noche, antes de dormir, Santiago se acercó a mí. «Gracias, abuela, por enseñarme que el amor no es dejar que te pisoteen». Sus palabras, tan sencillas, fueron el bálsamo que necesitaba, porque, a pesar del dolor, saber que él había entendido la lección era el mayor triunfo. Mientras cerraba la puerta de su habitación, comprendí que no había perdido un hijo, había ganado un legado. Uno más consciente, más honesto. Y con eso, me bastaba. El amanecer del día siguiente trajo consigo una calma engañosa. El sol se filtraba por las cortinas con su habitual ternura, como si nada de lo ocurrido la noche anterior hubiese dejado huella. Pero la quietud de mi hogar contrastaba con la agitación que, sin duda, reinaba en la casa de Nicolás. No necesitaba estar ahí para saberlo. La vida, cuando despoja las máscaras, no concede tregua. Mientras preparaba el desayuno, el teléfono sonó con la insistencia de quien sabe que al otro lado hay alguien esperando más de lo que merece. No era difícil imaginar de quién se trataba. «¿Sí?», respondí con la serenidad que solo los años te enseñan a dominar. «Mamá». La voz de Nicolás sonaba diferente. Había cansancio, sí, pero también algo nuevo. Un rastro de vulnerabilidad. No hablé. Le dejé el espacio para que dijera lo que había llamado a decir. «Anoche no pude dormir», continuó. «Pensé mucho en todo lo que dijiste. En todo lo que no quise ver. Una confesión a medias, pero una confesión al fin y al cabo. No era redención, pero era un paso. Nicolás, no se trata solo de lo que no quisiste ver. Se trata de lo que elegiste ignorar. Hay una gran diferencia». Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginarlo sentado en su despacho, con la vista clavada en la nada, intentando armar un discurso que sonara menos frágil de lo que realmente era. «Estoy perdido, mamá», admitió, y esas palabras tan simples lograron atravesar la coraza que había levantado durante años. «No sé cómo arreglar esto. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tentada a ofrecerle un salvavidas, porque entender que estaba perdido era el primer paso para encontrar el camino, y esta vez debía hacerlo solo. «Nadie espera que lo sepas todo, Nicolás», le dije. «Pero es momento de que aprendas a construir sin depender de otros para cubrir tus errores». La conversación terminó sin promesas, sin pactos ilusorios, solo con la certeza de que las piezas habían comenzado a moverse. Más tarde ese mismo día, recibí la llamada de Javier Montero. Doña Teresa quería informarle que las modificaciones al fideicomiso se han completado. Las transferencias han cesado, tal como solicitó. Además, la institución financiera ha notificado formalmente a Nicolás sobre la suspensión de los pagos. Agradecí la eficacia con la que había manejado todo. Sabía que, en cuestión de días, la realidad golpearía a Nicolás con la contundencia que solo los números saben imponer. Aquella tarde, mientras regaba mis plantas en el pequeño balcón, mi nieto Santiago se acercó con una hoja en la mano. «Abuela, hice un esquema de cómo papá podría reducir gastos para no perder la casa», dijo con la inocencia de quien aún cree que todo puede solucionarse con lógica. Sonreí, no por subestimar su esfuerzo, sino por la ternura de su gesto. «Déjame verlo», le pedí.
y juntos repasamos sus ideas. Vender uno de los autos, reducir las salidas a restaurantes, alquilar la casa de campo en las afueras. Eran soluciones sencillas, prácticas, pero que exigían una dosis de humildad que no estaba segura de que Nicolás estuviera listo para asumir. «Son excelentes propuestas, Santiago», le dije. «Pero la parte más difícil no es hacer las cuentas, es aceptar la necesidad de cambiar». Se quedó pensativo, asimilando la profundidad de esa respuesta. «¿Y si no quiere cambiar?», preguntó con la seriedad de quien comienza a entender las complejidades humanas. «Entonces tendrá que enfrentar las consecuencias», respondí, sin adornos. «La vida es muy buena maestra cuando decidimos no aprender por las buenas». La semana transcurrió con la misma serenidad aparente. No recibí más llamadas. No hubo visitas inesperadas, pero sabía que la tormenta se estaba gestando. La hipoteca, las deudas, las tarjetas al límite. Cada cifra era un recordatorio ineludible de la realidad que Nicolás había evitado durante años. Y finalmente, llegó el día en que esa burbuja estalló. Era un viernes por la tarde cuando vi el auto de Nicolás estacionarse frente a mi edificio. Su figura descendió del vehículo con una rigidez que no había visto en él antes. Sus pasos eran pesados, sus hombros encorvados. Ya no era el hombre seguro que fingía controlar el mundo. Era un hijo enfrentándose a las ruinas de su propio orgullo. «Mamá», dijo al llegar a mi puerta, «necesito hablar contigo, pero esta vez, de verdad». Lo invité a pasar. No porque esperara grandes disculpas, sino porque entendía que, quizá, al fin estaba listo para escuchar. Nos sentamos en la pequeña sala, rodeados de fotografías familiares, de libros leídos y releídos, de la vida sencilla que siempre había defendido. «Estamos en bancarrota, mamá», dijo sin rodeos. «El banco iniciará la ejecución hipotecaria. Las tarjetas están bloqueadas. ¿Valeria? Valeria está furiosa. Pero sé que es culpa mía». Había una honestidad cruda en sus palabras, una que no había escuchado en años. «No es culpa de nadie más que de tus decisiones», le respondí. «Pero aún estás a tiempo de aprender algo valioso de esta caída». Nicolás asintió, y en ese gesto vi al hijo que había criado, al niño que me miraba con admiración cuando lograba reparar sus juguetes rotos. Ahora, el juguete roto era su propia vida, y no podía repararlo por él, pero podía enseñarle a hacerlo. «No quiero que me rescates», dijo con la voz firme. «Solo quiero que me digas cómo empezar de nuevo». Ese, para mí, fue el verdadero inicio de su redención. Las palabras de Nicolás aún flotaban en el aire como un eco persistente. «Solo quiero que me digas cómo empezar de nuevo». Y aunque me llenaron de una cierta esperanza, también sabía que no podía ser yo quien le diera las respuestas prefabricadas que había esperado recibir toda su vida. Le señalé la mesa de la cocina, ese espacio humilde que había sido testigo de tantas lecciones no académicas. Allí donde había aprendido a sumar con botones cuando era niño, donde había llorado sus primeras decepciones amorosas, ahora tendría que aprender la lección más importante, la de la responsabilidad. «Siéntate, Nicolás», le dije con la misma voz que usaba con mis antiguos alumnos, cuando sabía que venía un momento difícil. Obedeció sin protestar. Sus manos, normalmente tan seguras, jugueteaban nerviosas con el borde de la servilleta. Era extraño verlo así, despojado de la arrogancia, reducido a lo que realmente era, un hombre perdido, enfrentando las consecuencias de su propia comodidad. «No hay fórmulas mágicas, hijo. No existen atajos cuando se trata de reconstruirse. Pero hay algo que sí puedo ofrecerte. Claridad». Saqué del cajón una carpeta. No era una amenaza. Era un espejo. En ella estaban todos los registros. Las transferencias, los pagos de su hipoteca, las matrículas de su hijo, las inyecciones de capital en sus emprendimientos fallidos.
Nicolás los observó con la misma expresión con la que uno mira las ruinas de un edificio que creía indestructible. «Todo este tiempo», murmuró, «y yo pensando que me las estaba ingeniando solo». «Esa fue tu decisión», respondí. «Yo nunca te pedí que fingieras ser autosuficiente, pero tú elegiste no preguntar, no querer saber, porque era más cómodo vivir en la ilusión de que todo llegaba por mérito propio». No hubo reproches en mi tono, solo la constatación de los hechos. «¿Qué hago ahora?», preguntó, como si las cifras pudieran retroceder en el tiempo. «¿Aceptas que esta casa, esos autos, ese estilo de vida, no son sostenibles para ti? Y actúas en consecuencia. Vendes, reduces, ajustas. Aprendes a vivir con lo que realmente tienes, no con lo que aparentas». El golpe de realidad fue seco. Lo vi apretar los labios, tragar saliva. Pero no discutió. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de luchar contra la verdad. «¿Y Valeria?», preguntó. «Ella no entiende. Cree que todo esto es temporal, que tú cambiarás de opinión». «Entonces tendrá que aprender también», respondí sin titubeos. «Pero ese aprendizaje es asunto de ustedes, no mío». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio de aceptación, de esos que anuncian el final de una etapa y el comienzo de otra, más ardua pero auténtica. «Santiago», dijo de pronto, «no quiero que esto lo afecte. Él no tiene culpa. Por eso su fondo educativo sigue intacto», le recordé. «Porque a diferencia de ustedes, él no ha vivido en la negación». Un atisbo de vergüenza cruzó su rostro, pero también un destello de gratitud, porque entendía, al fin, que incluso en medio del naufragio había dejado un bote salvavidas para su hijo. «Tendré que vender la casa», dijo casi para sí mismo. «Sí», asentí, «y empezar de nuevo, más pequeño, más sencillo, pero tuyo». Era una ironía cruel que el mismo Nicolás, que una vez había despreciado mi casa modesta, ahora tuviera que aspirar a algo similar. Pero la vida no se preocupa por ironías, solo por lecciones. Nos despedimos sin promesas. Sabíamos que el camino sería largo, pero al menos, esta vez, comenzaba con pasos firmes. Esa noche, mientras preparaba una sencilla cena de verduras, al vapor, Santiago se me acercó con la timidez de quien no sabe si debe preguntar: «¿Papá va a estar bien, abuela?». La ternura en su voz me desarmó, porque detrás de esa pregunta había un niño que seguía queriendo creer en su padre. «No será fácil, Santi, pero lo importante no es no caer, es saber levantarse, como tú», dijo con una sonrisa tímida. Le acaricié el cabello, agradeciendo en silencio que, a pesar de los errores de Nicolás, la semilla del respeto y la honestidad había germinado en su nieto. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número era desconocido, pero el presentimiento era familiar. Al contestar, la voz al otro lado me confirmó lo que ya sospechaba. «Buenas noches, señora Teresa. Le llamo de la oficina de crédito, del banco. Hemos intentado contactar con el señor Nicolás sin éxito. Queríamos confirmar si usted sigue siendo el responsable solidario de la hipoteca». La pregunta era una formalidad, pero también una trampa. Esperaban que repitiera el patrón, que una vez más acudiera al rescate. «No, caballero», respondí con la firmeza de quien ha cruzado el umbral. «Ya no tengo ninguna responsabilidad financiera sobre esa propiedad. Cualquier consulta deberán hacerla directamente con mi hijo». La voz al otro lado vaciló. No, estaban acostumbrados a escuchar negativas tan tajantes. «Entendido. Le agradezco su tiempo, señora Teresa». Colgué con la serenidad de quien por fin había aprendido a decir no. Y esa, entendí en ese momento, era la verdadera lección de esta historia. No se trataba solo de números,
de hipotecas o de deudas. Se trataba de aprender a poner límites, de entender que el amor no es sinónimo de sacrificio eterno. Miré a Santiago, concentrado en su tarea, ajeno a las llamadas, pero profundamente conectado a la esencia de lo que estábamos viviendo. Esa noche dormí con la tranquilidad de quien ha tomado la decisión correcta, porque a veces amar también significa dejar caer. El sábado por la mañana, cuando el sol apenas despuntaba sobre los tejados de la colonia, la puerta de mi casa sonó con una insistencia que no presagiaba nada bueno. Me levanté con calma. Las prisas a estas alturas no eran parte de mi naturaleza. Al abrir, me encontré con Valeria. No venía con la compostura estudiada de siempre. Su cabello estaba desordenado, la mirada cargada de una mezcla de ira y súplica que solo quien ha vivido demasiado tiempo en la negación conoce bien. «Necesitamos hablar», dijo, sin más. Le hice un gesto para que pasara. Se movía como un animal herido, pero aún tratando de aparentar dignidad. Se sentó en la sala, donde las fotos familiares seguían colgadas en las paredes. Irónico, pensé, cómo esos rostros congelados en el tiempo eran testigos mudos de lo que habíamos llegado a ser. Nicolás me dijo lo del fideicomiso. Empezó directa. Y quiero saber si de verdad vas a dejar que perdamos la casa. Respiré hondo. La franqueza de su pregunta no me sorprendía. Lo que sí me sorprendía era la incapacidad de Valeria para ver más allá de las paredes de su comodidad. «Valeria», respondí con suavidad pero sin rodeos. «Ustedes ya la han perdido». Lo único que hacía era retrasar lo inevitable, con mis aportaciones. Esa casa nunca fue sostenible para ustedes. Vi cómo esa afirmación la golpeó. Pero a diferencia de Nicolás, ella aún se aferraba al espejismo. «Pero es nuestra vida», protestó. «Nuestra imagen, nuestra posición. ¿Sabes cómo nos mirarán los demás si perdemos la casa?» La miré en silencio. Qué frágiles son las vidas construidas sobre la apariencia. Valeria no hablaba de hogar, hablaba de estatus, de la fachada, no del techo bajo el cual se vive en paz. «A mí me importa cómo se miran ustedes en el espejo», le dije. «Y te aseguro que no es la casa lo que refleja la verdadera pobreza». Su gesto se endureció. No estaba acostumbrada a ser confrontada de esa manera. «¿Y qué se supone que hagamos ahora? ¿Mudarnos a un departamento pequeño? ¿Vivir como tú?» Esa última frase, cargada de desprecio disfrazado de desesperación, no me hirió. Me confirmó algo que había sospechado durante años. Valeria nunca entendió que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con metros cuadrados o etiquetas de ropa. Sí, Valeria, como yo. En un lugar donde cada mueble cuenta una historia, donde no se vive para impresionar, sino para estar en paz. La vi luchar contra la verdad de mis palabras, pero la realidad es implacable y estaba empezando a filtrarse en sus muros. «No entiendo cómo puedes ser tan fría», dijo al fin, pero su voz ya no tenía la misma convicción. «No es frialdad, es respeto por mí misma y por ustedes, porque seguir financiando sus excesos no es ayudarlos, es condenarlos a la dependencia». Se hizo un silencio largo. Luego, en un susurro, como si admitirlo en voz alta fuera una derrota, Valeria preguntó: «¿Hay algo que podamos hacer para recuperar tu apoyo?» Esa era la verdadera razón de su visita. No el arrepentimiento, sino la necesidad. Lo entendí. Pero también entendí que había llegado el momento de cortar definitivamente ese cordón umbilical financiero. «Lo único que me interesa recuperar es el respeto», le respondí. «No tu agradecimiento forzado, no tu promesa de cambiar si todo sigue igual. Respeto. Y eso no se compra». Valeria se levantó, derrotada.
La altivez con la que había entrado se había diluido en la crudeza de la realidad. «Espero que no te arrepientas de esto», dijo antes de irse. «Yo espero que ustedes no se arrepientan de no haber aprendido antes», le respondí, sin acritud. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio en la casa se hizo aún más reconfortante. No era soledad, era espacio ganado a pulso. Santiago, que había permanecido en su habitación durante toda la conversación, salió al rato, con una expresión pensativa. «Mamá te vino a pedir dinero, ¿verdad?». No respondí de inmediato. Lo miré. Tan joven y, sin embargo, tan consciente. Vino a pedir que las cosas volvieran a ser como antes. Le dije finalmente. «Pero eso ya no es posible». Santiago se acercó y me abrazó. Un gesto sencillo, sin palabras, pero cargado de todo lo que Nicolás y Valeria habían olvidado. El resto del día transcurrió con la tranquilidad de las pequeñas cosas. Ordenar el jardín, preparar una comida casera, leer en silencio. Actividades que parecían insignificantes, pero que para mí eran anclas en medio de la tempestad. Al anochecer, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido, pero la voz al otro lado era inconfundible. «Buenas noches, doña Teresa», le habla Clara Guzmán, de la Agencia de Bienes Raíces. «El señor Nicolás me ha solicitado una valoración urgente de su propiedad. Me preguntaba si usted podría ayudarme con algunos antecedentes». Un movimiento inteligente, pensé. Nicolás había empezado a actuar. Tarde, pero al fin. Le proporcioné la información que solicitaba, consciente de que cada dato era un ladrillo más en la reconstrucción de su nueva realidad. Al colgar, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era un proceso doloroso, sí, pero también necesario. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, Santiago se acercó con su cuaderno en la mano. «Abuela, hice un plan para cuando papá venda la casa. Un presupuesto real, para que podamos vivir sin pedirte más dinero». El orgullo me invadió. No por las cifras en su cuaderno, sino por la mentalidad detrás de ellas. Santiago había entendido. Él sí había aprendido. Le di un beso en la frente, con la certeza de que, pase lo que pase, el ciclo se había roto. Y esa era la verdadera victoria. El domingo amaneció con un cielo grisáceo, de esos que parecen querer acompañar el estado de ánimo. No era tristeza lo que sentía, era más bien una serena aceptación. El derrumbe del mundo de Nicolás y Valeria no era algo que me alegrara, pero sí lo veía como una purificación necesaria. A veces, perder lo que no necesitas es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Después del desayuno, Santiago se ofreció a acompañarme al mercado. Era un gesto sencillo, pero cargado de intención. Caminamos entre los puestos, entre aromas de pan recién horneado y colores de frutas que parecían competir con las flores. Él me ayudaba a cargar las bolsas, haciendo preguntas sobre precios, comparando con la naturalidad de quien empieza a entender el valor real de las cosas. «Abuela, cuando tenga mi primer sueldo, quiero invitarte a cenar. Pero a un lugar sencillo, como a ti te gusta», dijo con una sonrisa tímida. Ese pequeño comentario valía más que cualquier promesa de Nicolás. Era auténtico, espontáneo. Era la semilla de una relación diferente, basada en el respeto mutuo, no en la deuda silenciosa. Al regresar a casa, me encontré con un correo electrónico de Javier Montero. El asunto era conciso. Estado de la hipoteca y bienes de Nicolás García. Abrí el archivo con la misma tranquilidad con la que uno revisa una receta conocida. Todo se desarrollaba como había previsto. La venta de la casa estaba en proceso, las deudas comenzaban a salir a la luz, y la burbuja finalmente se desinflaba. Más tarde el timbre sonó. Esta vez era Nicolás, pero con una actitud distinta. Venía solo, sin la sombra de Valeria cubriéndolo, sin el disfraz de autosuficiencia.
Mamá, he venido a pedirte algo, dijo, antes siquiera de cruzar la puerta. No es dinero. Lo dejé pasar, más por curiosidad que por condescendencia. Nos sentamos en la sala, esa que había visto pasar los años sin cambiar de esencia. Quiero que me enseñes cómo hacer lo que tú haces, cómo llevar unas finanzas sin endeudarse, sin depender de nadie. No quiero que Santiago crezca pensando que esto es normal. Esas palabras, simples pero honestas, fueron un bálsamo inesperado. No porque esperara que con eso todo se arreglara, sino porque, al fin, había un reconocimiento genuino de su parte. «No puedo cambiar los años que pasaron, Nicolás», le respondí. «Pero puedo enseñarte a no repetirlos». Sacamos hojas, calculadoras y comenzamos con lo básico: presupuesto mensual, gastos fijos, ahorro real. No hubo reproches, solo números. Porque los números, a diferencia de las palabras, no permiten disfrazarse. «Es increíble cómo nunca vi todo esto antes», dijo sacudiendo la cabeza. «Me creía tan listo, tan preparado. Y aquí estoy, aprendiendo lo que debí saber hace décadas». «Nunca es tarde para aprender, hijo», le dije sin rastro de ironía. Durante horas trabajamos en un plan realista. No de recuperación rápida, sino de reconstrucción paciente. Porque entendía que si Nicolás no construía sobre bases firmes esta vez, todo volvería a caer. «Valeria está furiosa», confesó, en un momento de honestidad. «Dice que me he rendido, que debería buscar un préstamo, que seguro terminarás cediendo otra vez». Lo miré con compasión. Sabía lo difícil que era enfrentar no solo las deudas materiales, sino también las expectativas de quienes se niegan a aceptar la verdad. «Rendirse no es aceptar la realidad», le corregí. «Es el primer paso para cambiarla». Al final del día, Nicolás se marchó con una carpeta llena de apuntes. Pero, más importante aún, con una mentalidad distinta. No era una transformación mágica, pero era un inicio. Esa noche, mientras Santiago y yo cenábamos en la cocina, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «¿Tú crees que papá de verdad va a cambiar?». Reflexioné unos segundos antes de responder. «Eso depende de él. Yo le he dado las herramientas, pero usarlas o no es su elección». Santiago asintió, comprendiendo más de lo que decía. Al día siguiente, una notificación en mi correo me informó de la aceptación de una oferta por la casa de Nicolás. El precio era considerablemente menor a lo que habían invertido en ella. Pero era lo justo. Era la realidad dándoles la lección que yo ya no iba a seguir pagando. Más tarde, Nicolás volvió a llamarme. Esta vez, no para pedir, sino para informar. «Ya está hecho, mamá. Hemos vendido la casa. Nos mudaremos a un departamento más pequeño. Santi ya está ayudándome a buscar opciones». Había en su voz una mezcla de tristeza y alivio. Como quien al fin suelta una carga que fingía no tener. «Estoy orgullosa de ti, Nicolás», le dije. Y esta vez lo decía de verdad. No por vender la casa, sino por tomar la decisión tú mismo. La conversación terminó con un tono diferente. No era reconciliación completa, pero sí un paso hacia la madurez. En la cena, Santiago levantó su vaso de agua como si brindara. «Por las nuevas oportunidades, abuela. Por empezar de nuevo». Choqué mi vaso con el suyo, porque entendía que, al final, ese era el verdadero legado. No las casas, no los autos, sino la capacidad de levantarse con dignidad. Y mientras la noche se cerraba sobre la ciudad, comprendí que había hecho lo correcto, que soltar también era una forma de amar, una forma de enseñar. El siguiente fin de semana fue testigo de un cambio que, aunque inevitable, no dejaba de tener su peso simbólico. La mudanza de Nicolás y Valeria. La imagen de aquel camión de mudanzas,
estacionado frente a lo que había sido su bastión de vanidad. Era la representación física de lo que había intentado enseñarles durante años. No era un castigo. Era la consecuencia lógica de vivir más allá de las posibilidades reales. No acudí a ofrecer ayuda. Era su proceso. Sin embargo, cuando Santiago tocó a mi puerta esa tarde, entendí que había algo que sí debía seguir cultivando. Nuestra relación. «Abuela, ¿puedo quedarme esta noche contigo?», preguntó con esa mezcla de seriedad y ternura que solo él sabía conjugar. «Por supuesto, hijo. Esta es tu casa también». Mientras preparábamos la cena, me relató cómo había sido aquel día de cajas y despedidas. Mamá lloraba, pero no sé si por tristeza real o porque sentía que estaba perdiendo su estatus. Papá. Él estaba más callado. Creo que le pegó duro ver cómo todo lo que pensaba que era éxito se deshacía frente a él. Lo escuché sin interrumpir. A veces, más importante que aconsejar es ofrecer un espacio donde las palabras puedan salir sin juicio. ¿Sabes qué es lo bueno de caer?, le pregunté mientras servíamos la mesa. Que una vez en el suelo, solo queda levantarse. Pero si se hace con los pies firmes, se puede caminar mejor. ¿Así te pasó a ti?, preguntó, curioso. Sonreí. Porque sí, también había tenido mis propias caídas, aunque de otra naturaleza. La vida, después de todo, no discrimina a la hora de enseñar lecciones. Todos caemos, Santiago. La diferencia está en cómo respondemos. Algunos culpan a otros, otros aprenden. Lo importante es elegir bien. Esa noche, mientras veíamos la televisión, Santiago me miró de reojo y dijo: «Yo no quiero vivir para aparentar. Quiero aprender a vivir como tú, abuela, sin deberle nada a nadie». Ese fue uno de los momentos más valiosos de mi vida, porque en él supe que, aunque Nicolás y Valeria tardarían en entenderlo, la siguiente generación ya había captado la esencia. Al día siguiente, Nicolás me llamó para agradecer la carpeta de presupuestos y el plan financiero que le había dejado. Su voz era diferente, más sobria, menos adornada. «Ya estamos instalados en el departamento», dijo. «No es tan lujoso, pero es nuestro. Y esta vez sí podemos pagarlo». No necesitaba decir más. En esas pocas palabras estaba implícita la lección aprendida. Me alegra escucharlo, hijo. Espero que sea el inicio de una etapa más honesta para ustedes. Esa tarde, mientras Santiago hacía sus tareas en la mesa de la cocina, sonó el timbre. Era Valeria. Pero, a diferencia de las veces anteriores, su actitud había cambiado. No traía el aire de superioridad, ni la urgencia de quien exige. «Vengo a agradecerte, Teresa», dijo bajando la mirada, «por no seguir alimentando nuestra fantasía, por obligarnos a enfrentar la realidad. No esperé esa visita, mucho menos esa actitud, pero la recibí con la misma serenidad de siempre. Lo importante es lo que hagan con esa realidad ahora, Valeria. Esto no es el final, es solo un cambio de dirección». Se quedó un momento en silencio, observando la sencillez de mi casa. Las cortinas cosidas por mí, las plantas cuidadas, con esmero, la vajilla sin marcas de lujo pero llena de historia. «Nunca entendí cómo podías estar tan orgullosa de algo tan simple», confesó. «Ahora lo veo. No es la casa, es la vida que hay dentro». Esa confesión, aunque tardía, no era menor. Era un primer paso hacia la reconciliación con la humildad. Antes de marcharse, Valeria se despidió con un abrazo sincero. No era el fin de nuestras diferencias, pero sí el inicio de un respeto mutuo. Esa noche, con Santiago ayudándome a lavar los platos, me di cuenta de que las cicatrices de esta historia no eran fracasos. Eran marcas de crecimiento. Y justo antes de ir a dormir, mientras compartíamos un té de manzanilla, le dije algo que necesitaba recordar.
La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que sabes soltar. Santiago asintió, comprendiendo la lección en silencio. Ahora, querido amigo que estás viendo este video, me gustaría hacerte una pregunta muy personal. ¿Cuál ha sido ese momento en tu vida en el que tuviste que soltar algo para encontrar tu verdadera paz? Me encantaría que lo compartieras en los comentarios. No solo por curiosidad, sino porque sé que tu experiencia puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo. Y si esta historia te ha resonado, si te ha tocado aunque sea un poco, te invito a suscribirte a nuestro canal. Pero no lo hagas solo por formalidad. Hazlo porque aquí, en este espacio, buscamos compartir historias que nos enseñan, que nos confrontan, pero sobre todo, que nos ayudan a crecer desde la verdad. Déjanos tu experiencia. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Qué reflexión te dejó? No tienes idea de cuánto enriquecen tus comentarios a esta comunidad. Cada historia cuenta, incluida la tuya. Con la mudanza ya concretada y los primeros pasos dados hacia una vida más sobria, la rutina de Nicolás, Valeria y Santiago comenzó a reconfigurarse. No fue inmediato. Las costumbres son tercas y las expectativas aún más. Pero la presión de la realidad hace lo que ni los mejores discursos logran. Nos enseña a la fuerza. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, recibí un mensaje de Nicolás. «Mamá, ¿puedo pasar a tomar un café contigo? Quiero contarte algo». Le respondí con un simple «cuando gustes». A los pocos minutos, tocó el timbre. Entró sin la prisa de otras veces. Traía en la mano una carpeta, pero esta vez no era para pedirme dinero. Era, según dijo, su plan de vida. «He estado revisando todo lo que me enseñaste». Empezó tomando asiento en la mesa de mi la cocina, y decidí ponerlo en práctica. Valeria no estuvo de acuerdo al principio, pero empieza a entender que esto es necesario. Lo escuché con atención mientras desplegaba hojas con presupuestos, ideas para un pequeño emprendimiento y hasta un cronograma de pagos para saldar las deudas pendientes. «No espero que me rescates, mamá. Solo quería que supieras que estoy intentando hacerlo bien esta vez». Había sinceridad en sus palabras. Y eso, después de tanto tiempo, era más valioso que cualquier promesa vacía. Lo importante no es la perfección, Nicolás. Es la honestidad contigo mismo. Has dado un gran paso al reconocer en qué punto estás. Hablamos largo rato. No como madre e hijo atados por la deuda silenciosa de años, sino como dos adultos reconstruyendo una relación desde la verdad, sin adornos, sin expectativas irreales. Antes de irse, Nicolás se detuvo en la puerta. «Mamá, sé que te he fallado muchas veces, pero quiero que sepas que, aunque me cueste, voy a ganarme tu respeto otra vez». No respondí con palabras. Le di un abrazo, de esos que no necesitan traducción. Al día siguiente, Santiago llegó, después de la escuela, con una sonrisa que anunciaba buenas noticias. «Abuela, papá me llevó hoy en transporte público. Dijo que es parte de nuestra nueva política de austeridad. ¿Y sabes qué? Me gustó. Pudimos hablar más tiempo. No había radio ni llamadas, solo él y yo». Esa simple anécdota fue, para mí, más valiosa que cualquier logro económico, porque entendía que la verdadera riqueza estaba en esos momentos compartidos. En los días siguientes, recibí otra visita inesperada. Valeria. Esta vez no vino a discutir. Traía consigo una bolsa con pan casero. «No soy muy buena cocinando, Teresa, pero quería intentar hacer algo con mis propias manos». El gesto, aunque sencillo, tenía un peso simbólico inmenso. Nos sentamos a tomar té, acompañadas de su pan, que, aunque imperfecto, tenía un sabor auténtico.
He estado pensando mucho, confesó. Me doy cuenta de que confundí bienestar con ostentación. Y aunque me cuesta, estoy aprendiendo a valorar otras cosas. Nunca es tarde, Valeria, le dije. Lo importante es querer aprender. En esa charla, sin recriminaciones, nació algo nuevo. Una relación entre dos mujeres que, aunque tan distintas, habían encontrado un punto común en la humildad. La siguiente semana trajo consigo una reunión familiar diferente. No fue en una casa de revista, sino en mi modesto hogar. Sin catering, sin fotógrafos, sin pretensiones. Solo nosotros, compartiendo una comida sencilla. Nicolás ayudó a preparar la ensalada. Valeria puso la mesa. Y Santiago, como siempre, fue el puente entre generaciones. Esta vez, abuela, es un verdadero almuerzo en familia, dijo con una sonrisa que iluminó la habitación. Durante la comida, hablamos de cosas cotidianas. La escuela de Santiago, el proyecto de Nicolás, las recetas de Valeria. No hubo menciones de deudas ni de reproches. Era como si, por fin, hubiéramos dejado atrás la necesidad de fingir. Al despedirse, Valeria me sorprendió con un gesto que no esperaba. Teresa, me gustaría aprender a manejar las finanzas de la casa. Nicolás me contó cómo le enseñaste, y creo que necesito esa lección también. Asentí sabiendo que aquel pedido era más que una simple gestión de números. Era un acto de humildad, un reconocimiento implícito de sus errores. Los días siguientes se convirtieron en pequeñas sesiones improvisadas de educación financiera. No eran clases formales, pero sí profundas, porque hablábamos no solo de cuentas, sino de prioridades, de valores, de elecciones. Y así, casi sin darnos cuenta, comenzamos a tejer una nueva red familiar. No la del dinero, sino la del respeto, la cooperación y la verdad. Mientras tanto, el proyecto de Nicolás empezó a dar sus primeros frutos. No era un negocio multimillonario, pero sí algo que le devolvía la dignidad de ganarse la vida con esfuerzo real. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier cifra en su antigua cuenta bancaria. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Santiago me dijo algo que me hizo sonreír. Abuela, creo que antes vivíamos en una jaula de oro. Bonita, sí, pero jaula al fin. Ahora, aunque tengamos menos, siento que somos más libres. Esa simple reflexión de un niño de 14 años encerraba la esencia de todo lo que había intentado enseñar durante años. Querido amigo que sigue esta historia, ¿alguna vez has sentido que vivías en una jaula de oro? Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. No solo para desahogarte, sino porque tus palabras pueden ser el espejo en el que otros se reconozcan. Aquí, en esta comunidad, valoramos las historias reales, las lecciones auténticas, esas que nacen del dolor pero también de la superación. Y si sientes que este espacio te aporta algo, te invito a suscribirte al canal. Pero no por compromiso, sino porque al suscribirte te sumas a una red de personas que buscan lo mismo: crecer, aprender, sanar. No somos perfectos, pero aquí, cada historia suma. Déjanos también tu reflexión. ¿Qué es lo más valioso que te ha enseñado esta historia? Tu voz importa, mucho más de lo que imaginas. El día que Nicolás me invitó por primera vez a su nuevo departamento, entendí que, finalmente, el ciclo había cambiado. No era un lugar de lujo. No había decoradores de interiores ni muebles importados. Era modesto, funcional, pero lleno de señales de una vida que por fin comenzaba a construirse con bases reales. Santiago me abrió la puerta con una sonrisa orgullosa. Bienvenida a nuestro nuevo hogar, abuela. Esta vez sí es nuestro. Recorrí el pequeño espacio con una mirada que no buscaba defectos, sino verdades. Allí no había fachada. No había pretensión. Solo una familia reacomodándose
adaptándose y, sobre todo, aprendiendo. Es perfecto, les dije, porque está construido con lo más valioso, la honestidad. Nos sentamos en su pequeña sala. Nicolás me ofreció un café hecho por él mismo. Valeria, con menos maquillaje y más serenidad, me preguntó cómo podía organizar mejor sus gastos semanales. La conversación fluyó con una naturalidad que nunca habíamos conocido en las mansiones y casas de revista. Hablamos de trabajo, de responsabilidades, de pequeños logros que antes habrían parecido insignificantes, pero que ahora sabíamos celebrar. En un momento de la charla, Nicolás me tomó la mano. «Mamá, sé que este proceso no ha sido fácil, pero quiero que sepas que, gracias a ti, hoy somos más fuertes. No por lo que tenemos, sino por lo que hemos aprendido a soltar». No había lágrimas en sus ojos esta vez. Había gratitud genuina. Y eso, para mí, era suficiente. Antes de despedirme, Santiago me acompañó hasta el ascensor. Allí, con esa mezcla de sabiduría precoz y ternura, me dijo: «Gracias por no habernos salvado, abuela. Si lo hubieras hecho otra vez, seguiríamos ciegos». Sonreí, porque entendía que a veces amar también es aprender a soltar. De regreso, a mi casa, esa que durante años había sido subestimada por su sencillez, me senté en el viejo sillón junto a la ventana. Desde allí, vi cómo la tarde se deshacía en tonos anaranjados, como si la vida misma me ofreciera un guiño de complicidad. No había sido un camino fácil, pero valió cada paso. En la mesa, el cuaderno de finanzas que había usado con Nicolás seguía abierto, pero ya no era un instrumento de control. Ahora era un símbolo de autonomía, de un legado diferente, porque entendí que heredar no es solo dejar bienes, es dejar enseñanzas. Esa noche, mientras me preparaba una infusión, el teléfono sonó. Era un mensaje de Valeria. «Gracias, Teresa. Sé que no lo dije antes, pero sin tus límites, nunca habríamos aprendido a vivir de verdad». Sus palabras eran breves, pero cargadas de significado. Apagué la luz con el corazón ligero. Por primera vez en mucho tiempo, no había deuda emocional que pesara sobre mis hombros. «Querido amigo que has llegado hasta aquí, esta historia no es solo sobre números, hipotecas o mudanzas. Es una historia sobre aprender a decir no, sobre recuperar la dignidad, sobre entender que el verdadero amor no significa dar sin medida, sino saber cuándo detenerse para que el otro pueda crecer. Ahora me gustaría hacerte una invitación distinta. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar en tus propios vínculos, en tus propias jaulas de oro, quiero que te des un minuto para reflexionar. ¿A quién has ayudado tanto que quizás le estés quitando la oportunidad de aprender por sí mismo? Compártenos tu respuesta en los comentarios, no como una confesión, sino como un acto de liberación, porque muchas veces, al decir las cosas en voz alta, o en letras escritas, comenzamos a verlas con más claridad. Y si sientes que este canal te ofrece un espacio donde las historias no son solo entretenimiento, sino también espejos donde mirarnos, te invito a que te suscribas. Pero hazlo no por costumbre, sino como quien se sienta en la mesa con amigos que comparten lecciones de vida. Aquí no buscamos números vacíos, buscamos personas reales, historias reales, aprendizajes de verdad. Al suscribirte, formas parte de esta comunidad donde cada comentario, cada experiencia, cada palabra suma a tu crecimiento, al mío, al de todos los que buscamos construir algo más profundo que simples apariencias. Así que, cuéntame, ¿qué te dejó esta historia? ¿Qué aprendizaje te llevas hoy? ¿Te has visto reflejado en Nicolás, en Valeria, en Teresa o en Santiago? Tu voz es importante. No dejes que se quede en silencio. Gracias por acompañarme hasta el final. Esta no es solo mi historia, es también la tuya.